Derivadas de transformadas. Es muy común necesitar calcular la transformada de Laplace de una potencia t elevado a la n, donde n es un entero positivo, por una función f de t que tenga transformada de Laplace. Este teorema dice que la transformada de Laplace de t a la n por f de t es igual a menos 1 elevado a la n por la derivada enésima de la transformada de f de t. En particular, si n es igual a 1, entonces la transformada de Laplace de t a la 1 por f de t, es decir, de tf de t, es igual a menos 1 a la n. Como n vale 1, eso va a dar menos 1, es decir, un menos, por la derivada enésima, pero como n vale 1, entonces sería la primera derivada de la transformada de f de t, es decir, la primera derivada de la transformada de f de t. Si la transformada de f de t la llamamos f mayúscula de s, entonces sería ahí f' de s. La forma inversa del caso n igual a 1 nos diría entonces que la transformada inversa de menos f' de s es igual a t por f minúscula de t. Es decir, transformada inversa de menos f' de s es igual a t por f de t. Este menos que está acá adentro, en la transformada inversa, se puede colocar afuera. Y este t que está aquí multiplicando, se puede pasar al otro lado a dividir. Por tanto, tenemos que f de t es igual a menos 1 sobre t por la transformada inversa de f' de s. Pero f minúscula de t es la transformada inversa de f mayúscula de s. Y tenemos entonces una fórmula para encontrar la transformada inversa de f mayúscula de s si podemos calcular la transformada inversa de su derivada f' de s. Vamos a resolver tres ejemplos. En este primer ejemplo vamos a calcular la transformada de Laplace de t por seno de t. T es lo mismo que t elevado a la 1. Por tanto, estamos en el caso n igual a 1. Esto nos va a dar entonces menos la derivada de la transformada de la función seno de t. Entonces, calculamos la transformada de la función seno de t y la derivamos. Menos la transformada de la función seno de t. Es una transformada básica que debemos recordar que es igual a 1 sobre S2 más 1. Y le calculamos su derivada. Entonces nos va a quedar menos. Para calcular ahí la derivada podríamos aplicar la regla del cociente. Sin embargo, como el numerador es una constante, en este caso 1, la forma más práctica es subir el denominador con exponente negativo, es decir, con exponente menos 1, y luego derivar por la regla de la potencia. Queda entonces este menos que está afuera, y al derivar por la regla de la potencia bajamos la potencia menos 1 a multiplicar, le restamos 1 al exponente colocando la misma base, es decir, queda exponente menos 2 y multiplicamos por la derivada de la base, por la derivada de S2 más 1, lo cual nos da 2S. Acá este menos por este otro menos va a quedar positivo, en el numerador entonces va a quedar el 2S, y en el denominador, esta expresión que tiene exponente negativo menos 2, la llevo al denominador como S2 más 1 elevado al cuadrado. En este segundo ejemplo vamos a calcular la transformada de Laplace de la potencia t al cuadrado por la exponencial e a la 4t. Estamos entonces en el caso n igual a 2. Por tanto nos va a dar menos 1 elevado a la n, es decir, menos 1 al cuadrado, por la segunda derivada de la transformada de e a la 4t. Es decir, vamos a calcular la transformada de e a la 4t y luego la segunda derivada de esa transformada. Menos 1 al cuadrado da 1. La transformada de e a la 4t, esa es una transformada básica. En general, la transformada de e a la t, donde a es una constante, es igual a 1 sobre s menos a. Entonces la transformada de e a la 4t es 1 sobre s menos a, siendo a igual a 4. Y le calculamos la segunda derivada. Ese s menos 4 lo subimos como una potencia negativa, s menos 4 a la menos 1,
y vamos a calcular la segunda derivada. Primero calculamos la primera derivada, que consistiría en bajar el exponente, menos 1, restarle 1 al exponente, es decir, s menos 4 a la menos 2, y multiplicar por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de s menos 4, la derivada de s es 1, la derivada de 4 es 0, entonces la derivada interna da 1. Entonces no colocamos nada más ahí, y nos falta volver a derivar, que es la segunda derivada. Nos va a quedar entonces menos, este menos 2, lo bajamos a multiplicar por la regla de la potencia, le restamos 1 al exponente, y multiplicamos por la derivada interna, que en este caso pues es 1. Menos por menos me da más, y entonces va a quedar 2 dividido. Esta parte que tiene exponente negativo la llevamos al denominador con exponente positivo 3. La transformada de t cuadrado por e a la 4t también se puede calcular usando el primer teorema de traslación, o el teorema de traslación en el eje S, porque es el producto con una función exponencial. En este tercer ejemplo vamos a calcular la transformada inversa del logaritmo natural de s más 1 sobre s menos 1. Puesto que la derivada del logaritmo natural es una función racional, entonces vamos a poder calcular la transformada inversa de la derivada. Por tanto, aquí vamos a usar el caso n igual a 1 en su forma inversa, que relaciona la transformada inversa de una función con la transformada inversa de su derivada. Entonces vamos a calcular primero que todo la derivada del logaritmo natural de s más 1 sobre s menos 1. La primera derivada de ese logaritmo natural de s más 1 sobre s menos 1. Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre la función interna, que en este caso la función interna es s más 1 sobre s menos 1, por la derivada de la función interna, que la voy a dejar de momento aquí indicada. S más 1 sobre s menos 1 prima. Acá al aplicar pues ley de la oreja, este s menos 1 va a quedar multiplicado por 1 y va a quedar en el numerador. S menos 1 sobre s más 1. Y derivemos esta parte por la regla del cociente, que nos dice que la derivada de un cociente es igual al denominador sin derivar, s menos 1, por la derivada del numerador. La derivada del numerador respecto a s pues es 1, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1. Y todo eso sobre el denominador, que es s menos 1 al cuadrado. Vamos a poder por acá cancelar un s menos 1 con un s menos 1 de aquí del denominador. Y vamos a tener entonces 1 sobre s más 1 por acá, s menos 1 por 1 va a dar s menos 1. Y aquí s más 1 por 1 va a dar s más 1, pero como está antecedido con este signo menos, entonces todo va a quedar negativo, va a quedar menos s menos 1. Y sobre s menos 1. Podemos cancelar por acá un s, y entonces vamos a obtener en el numerador menos 1 menos 1 menos 2. Multiplicado por este 1 que está aquí al lado izquierdo, nos va a quedar finalmente menos 2 sobre el producto de los denominadores s más 1 por s menos 1. Esta es la derivada de esa función, una función racional, que podemos descomponer en fracciones parciales como a sobre el factor lineal s más 1 más b sobre el factor lineal s menos 1. Los factores pues que están aquí en el denominador. Yo ya encontré las constantes. En este caso pues la constante a es igual a 1 y la constante b es igual a menos 1. Y entonces aquí lo que vamos a tener es, esto es igual entonces a 1 sobre s más 1, y el b es menos 1, por tanto ese menos coloquémoslo aquí afuera y va a quedar menos 1 sobre s menos 1.
Esta es entonces la derivada de la función a la cual le queremos calcular transformada inversa de Laplace. Entonces ahora vamos a usar la forma inversa del caso n igual a 1, que nos dice que la transformada inversa de f de s es menos 1 sobre t por la transformada inversa de la derivada de f. Al aplicar este caso inverso vamos a tener entonces lo siguiente, que la transformada inversa de Laplace de logaritmo natural de s más 1 sobre s menos 1 es igual a menos 1 sobre t por la transformada inversa de la derivada del logaritmo natural de s más 1 sobre s menos 1. La derivada, es decir, menos 1 sobre t. Esta derivada, después de haber aplicado fracciones parciales, nos dio 1 sobre s más 1 menos 1 sobre s menos 1. Entonces, transformada inversa de 1 sobre s más 1 menos 1 sobre s menos 1. Esto es entonces menos 1 sobre t. Y estas transformadas inversas son inmediatas porque la transformada de e a la t es igual a 1 sobre s menos 1 y la transformada de e a la menos t es igual a 1 sobre s más 1. Por tanto, la transformada inversa de 1 sobre s más 1 es e a la menos t menos la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 es e a la t. Esta sería la respuesta. Ahí podemos este menos multiplicarlo por ese paréntesis, cambiándole el signo a cada término, y entonces el e a la t va a quedar positivo, coloquémoslo de primero, y el e a la menos t con este menos de afuera va a quedar negativo, coloquémoslo de segundo. Y este t que está aquí dividiendo, coloquémoslo a dividir todo el paréntesis.